Amén. Dios me los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos tienen frío? Que los veo que no se han quitado la chamarra, el suéter, lo que sea, tan igual que yo. Amén. Me da gusto estar una vez más aquí en la casa de Dios. Como dijo Itzel, ya los extrañábamos, ya tenía tiempo que, gracias mi hermano, no lo habíamos hecho. Y este año que pasó, es más, desde el año 2020 fue un año, comenzaron los años o los tiempos a cambiar en lo que es la iglesia. Amén. Y este año quiero enfocarme en poder volver a reiniciar y reenfocarnos en las cosas que nos llevaron a ser exitosos o eficaz en nuestro caminar con Cristo. Amén. Y muchas de las veces, este es el primer año, no incluyendo el año cuando apenas empezó el coronavirus, que realmente no hicimos nada. O sea, por lo menos teníamos un dramita aquí pequeño, algo hicimos, algo cambiamos, siempre estábamos construyendo. El año anterior, antes de que pegara la pandemia, estábamos construyendo el templo estábamos edificando, haciendo cosas, cambiando, moviéndonos, amén, haciendo algo de actividad. Y este año fue el primer año que realmente yo sentí que no hicimos nada. Amén. Ahora, no quiere decir que ustedes no hicieron nada, no quiere decir que no estábamos trabajando, mas sin embargo, como iglesia, quiero volver a enfocarnos este año en lo que nos hizo diferentes, en lo que nos hizo ayudar a las personas, en lo que nos hizo enseñar a los demás y crear líderes. Amén. Cuando digo crear líderes, realmente es que sacar lo que traemos dentro para poder ayudar a alguien más, porque yo creo que cada uno de nosotros somos líderes de alguna forma y de alguna manera. Todos tenemos influencia sobre alguien o sobre algo. Amén. Y nosotros solamente necesitamos desarrollar el don que Dios nos ha dado. Necesitamos adquirir el conocimiento que es necesario para poder ser más eficaz y no solamente eficiente. Amén. Tenemos nosotros que poder cambiar las cosas. Y este año quiero enfocarme en eso. Y lo primero que queremos hacer, mi amado hermano, realmente es comenzar, y esta semana que viene no, sino que quiero comenzar un ayuno. El 30, no este domingo que viene, sino el próximo domingo, para que se prepare mentalmente, de una semana. Ahora, el ayuno realmente es abstenerse de alguna cosa. De tal manera que la tecnología en estos días, mi amado hermano, ahora hasta está, ¿cómo se dice?, guardando la información de cuánto tiempo yo paso en el iPad, en el teléfono, en la computadora. ¿Cuántos le han hecho el screen time, verdad? Cuando les sale y les dice, subió tanto por ciento o tanto porcentaje. Y ahora puedes ver, porque han entendido que la gente ahora está invirtiendo su tiempo en lo que es la tecnología. Y la razón que empiezo a hablar de eso es porque muchas de las veces el enemigo reenfoca nuestra información o nuestra atención a adquirir información que no nos van a edificar. Dice la palabra de Dios que el ojo del hombre nunca está satisfecho. En otras palabras, puedes pasarte viendo muchas cosas y no adquirir esa satisfacción, sino que siempre vas a querer viendo. En TikTok hay una cosa que llega y luego pues te empiezas a ver los videos y luego pues sale un muchacho, hey, ya llevas 3 horas, ya mañana van a estar aquí, te dice, vea el guy. Hasta ellos mismos te ponen un comercial diciéndote, ya llevas bastante tiempo, llevas 1 hora aquí, ¿qué está pasando? Y ese es el tipo de cosas que muchas de las veces la gente batalla con. Porque muchas de las veces la gente no tiene problema con el comer, pero sí tiene el problema de abstenerse de ese tipo de cosas.
Ahora, lo que le quiero decir con esto es que el ayuno que queremos empezar no esta semana, sino la que sigue, es que usted realmente medite y diga, ¿qué es lo que me está robando mi tiempo? Donde en vez de hacer eso, yo puedo alimentarme de la palabra de Dios. Amén. En vez de abrir las redes sociales, puedo abrir la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Esa es una lucha mental. Y quiero hablar sobre la mente en esta mañana. Nomás estoy haciendo estos anuncios antes de poder comenzar. Y luego, el 2 de febrero, que es la primera o el primer miércoles de febrero, quiero abrir la iglesia los miércoles. Amén. Para poder reunirnos y empezar. Le doy gracias primero que nada a todos ustedes que han permanecido, que han seguido adelante, que no importa las circunstancias, siguen adelante. Tal vez este año, en mi caso, no fui el mejor líder o el mejor pastor, pero en eso tengo que trabajar yo en hacerlo, en volver otra vez a invertir el tiempo en lo que es la casa de Dios. Porque ¿cuántos saben que dice la palabra que la razón por la cual o mi alacena no está llena es porque no dedico o no le doy primero a la casa de Dios? En otras palabras, si yo no invierto en la casa de Dios, ¿cómo puedo esperar que mi casa esté abundando? Por eso cuando yo doy ofrendas, cuando doy mi tiempo, cuando doy mi conocimiento, cuando predico, cuando estoy invirtiendo en la casa de Dios y Dios me empieza a dar a mí. Es una llave que abre una puerta de bendición. Amén. Ok, ya está. ¿Estamos? Amén. Hablando de eso también, yo sé que va a empezar gente nueva, va a empezar a llegar gente nueva este año. Yo creo que cada uno de ustedes se puede ganar una alma para Cristo. Y no solamente ganarnos un alma para Cristo, sino que vengan a la iglesia y puedan conocer y ser discipulados en lo que es el caminar con Dios. Amén. Para poder nosotros crear realmente un ambiente donde la gente pueda no solamente aprender, sino poder ellos enseñar a alguien más. Amén. Poder reproducirnos para poder hacer lo que Dios nos dice, de ir y hacer discípulos de las otras personas. Amén. Para poder crecer, para poder madurar, para poder ir y hacer las cosas de una manera. Tal vez no lo hemos hecho, tal vez sí, pero ser un poquito más eficaz en eso para que podamos ver el fruto. Porque nosotros nos damos a conocer por el fruto que damos. ¿Hace cuánto tiempo no me gano un alma para Cristo y la puedo ver aquí? Y puedo ver que ellos siguieron en el camino de Dios y después de eso ellos se ganaron a alguien más. Un fruto que permanece. ¿Ven? No solamente que vino, visitó y se fue y ya no está, sino algo que pueda permanecer. Okay, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 y en 2 de Corintios capítulo 11. Y los tiempos están cambiando, también nosotros tenemos que cambiar juntamente con ellos, usando lo que Dios nos dio. Usando lo que Dios nos dio, la tecnología tal vez, para alcanzar a gente que no puede estar aquí. Me asombro porque hay mucha gente fiel a través de la cámara que nunca vienen a la iglesia, sino que son fieles los miércoles y los domingos, pero nunca los veo aquí. Y casi son miembros, o sea, yo pienso que ya son más miembros, no faltan menos que los que venimos, yo creo que faltan menos que yo, porque aunque predique mi madre o predique alguien más, siempre están ahí. Amén. ¿Ya están listos o no? Yo no, espérenme poquito. Me puse a platicar. Colosenses, capítulo 3, vamos a ponernos de pie, amén. Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2.
y luego 2 Corintios capítulo 11. Ya tienen los dos, ¿verdad? Bien, nomás lo que dice la palabra de Dios dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Si tiene ahí un highlighter o algo, póngale buscar, hágale highlight y luego después el otro póngalo poner. Hay dos cosas que nos está diciendo aquí la palabra de Dios que hagamos. Busquemos. Lo voy a leer nomás para que lo tenga. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. Miren lo que dice. Ojalá me toleres un poco la locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, esto es lo suave, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esa palabra sentidos quiere decir nuestros pensamientos, en esta porción de la palabra, sean de alguna manera extraviados, en otras palabras, mi mente se ha extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, mis sentidos o mis pensamientos de alguna manera han sido extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Jehová. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres el dueño, Señor, de nuestros pensamientos, Padre Santo. En esta mañana traemos todo pensamiento cautivo ante la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor. Sabiendo que tú eres el único que nos puedes dar vida, Señor, y que tu palabra es lámpara, Señor, y a nuestros pies y que lumbrera nuestro camino, Padre. Te pido, Señor, en esta mañana, que hables a nuestros corazones, Señor, nos llenes, papito lindo, Señor, de tu palabra, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor, para poder recibir esta semilla que es tu palabra y que pueda caer en tierra fértil para que pueda producir al 100 por 1, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. El problema que muchas de las veces tenemos, mi amado hermano, no es algo que alguien puede ver, sino que es en la guerra que nosotros llevamos en nuestra mente. Porque hay un gran poder que está operando dentro de nosotros, pero el enemigo está guerreando, tratando de desviar nuestros pensamientos de lo que es lo correcto, de las cosas que nosotros debemos de hacer. Por eso yo empiezo a leer y analizar, porque muchas de las veces, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado? Que hemos leído la palabra de Dios, pero no entendemos ni papa. Leemos y leemos y leemos, pero no hemos recibido. No estamos siendo edificados. Y lo estamos leyendo simplemente como una historia o algo que no se nos está pegando. No estamos nosotros realmente siendo edificados como cuando lo hemos leído en otras veces y empezamos a buscar y a leer y a decir. Como les acabo de decir en este día,
Hay dos cosas que nos estaba diciendo la palabra. Tengo que buscar y tengo que establecer o poner mi pensamiento. Entonces yo empiezo a meditar en ese tipo de cosas y empiezo a sacar mucha información de 1 o 2 versículos. Pero cuando mis pensamientos no están donde deben de estar, cuando estoy distraído, por eso yo tengo que decirle a Dios, Señor, no permitas que yo sea distraído de lo que realmente es importante. Porque todo lo que yo he enseñado y todo lo que he predicado he estado hablando sobre la renovación de la mente y yo soy el que no puedo controlar mi mente. Y ahora me encuentro, puedo decir esto, como los fariseos enseñando lo bueno, pero no haciéndolo. Pudiendo dar yo un consejo, pero no viviendo de acuerdo a lo que yo estoy predicando. Porque hay una guerra intensa en mi mente y dependiendo de lo que suceda en la mente, yo voy a vivir de acuerdo a esa decisión. Y puedo vivir, como dijo Jesucristo, enseñando las cosas buenas, pero ser un sepulcro blanqueado. Y no haber producido nada en mucho tiempo. Y el enemigo utiliza esas cosas y empieza con su astucia sutilmente metiéndose día con día, año tras año, usando las cosas que están sucediendo en el mundo para alejarme o alejar mis pensamientos de Dios. Por ejemplo, empiezo a tolerar yo cosas que antes no toleraba. En mí mismo, fíjense en los demás. En nuestra persona empiezo a admitir, cuando yo recuerdo que cuando me arrodillé y le entregué mi vida a Dios, le dije, Señor, voy a hacer todo esto por ti. Y cuando estaba haciendo eso, el fuego y lo nuevo que era buscar a Jesucristo, que empecé a aprender y a sentir cosas diferentes, mi tiempo estaba siendo invertido en Dios. Pero empezó a suceder la vida, empezó a caminar el tiempo y no pude mantener ese ritmo y empecé a tener que hacer cosas, pero ahora tengo que reorganizar, entonces para volver a organizar mi tiempo y ahí es donde entra el sacrificio personal para poder yo seguir creciendo y conociendo más a Dios. Tal vez me va a costar un poco de sueño. No voy a poder dormir como antes dormía. Porque aun cuando tenga que hacer ciertas cosas, no puedo descuidar mi tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, tengo una disciplina que todos los días tengo que leer un capítulo. Me guste o no me guste. Y luego si dejo de leer un capítulo al día, ya pasaron 3, 4 días, y es mucho más fácil no hacerlo que volver a hacerlo. Y en lo que estamos peleando nosotros es en contra del tiempo. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, tienes un fuego para seguir buscando. Y lo he dicho, esto es como si estuvieras subiendo un poste, no hay grasa, y estás subiendo, alcanzando, subiendo. Y caes en tentación, y te resbalas hacia abajo, o tu relación con Dios se enfría, y resbalas hacia abajo. No quiere decir que no vas a volverlo a intentar, pero tal vez ya no tienes la misma fuerza o las mismas ganas de volver a hacerlo.
Porque sabes que caíste en la gracia de Dios y entra una satisfacción o un conformismo de decir, bueno, de todos modos Dios es bueno, Dios me perdona. Pero ya no estás buscando mejorar e impactar la vida de los demás. Ya no andas buscando leer o estudiar y crecer como antes lo hacías, porque te cuesta el tiempo y tal vez ya no tienes la misma fuerza para seguir adelante. Porque la guerra está en la mente, mi amado hermano. La guerra está en tu mente. Y tenemos que saber que lo que sucede en mi mente tiene un efecto directo en quién soy yo. ¿Ah? Tenemos un versículo muy famoso que dice, como el hombre que piensa en su corazón, tal es él. De la manera en que yo pienso, tiene un efecto directo o una consecuencia directa en quién yo me voy a convertir, en mi destino o en mi futuro. Los pensamientos son tan importantes que van a dictar mi futuro. Por eso, si yo no conozco o entiendo mi valor como hombre o como mujer, los pensamientos y las palabras que entran a mi mente pueden impactarme de tal manera que cambian mi destino o mi futuro y nunca haré lo que debería de hacer y voy a dar lástima a la gente. Mira tanto talento que tenía ese muchacho. Se echó a perder. Tenía la oportunidad de su vida y la dejó pasar. Mira lo que le hicieron las drogas, mira lo que hizo el alcohol, mira lo que le hizo esa mujer, mira lo que le hizo este hombre. Antes era tan feliz y ahora está así. Y empezamos a querer aplicarlo y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque como yo pienso, afecta a mi futuro, afecta en la persona en que yo me he de convertir. Por eso Dios pone tanto énfasis en la renovación de mi entendimiento. Por eso Dios pone tanto énfasis en las cosas en las cuales yo pienso. Me recuerdo que estaba Alfredo un día aquí enseñando un miércoles sobre Colosenses 4:8 y dice Pablo, dice, en estas cosas pensar. Y empezamos a ver todas las cosas que un hijo de Dios debe de establecer su mente en o poner su mente en esas cosas. Porque entonces empieza la guerra y empezamos nosotros a poder entender y determinar que Dios está interesado en los pensamientos que usted y yo tenemos. Porque la mente tiene influencia sobre nuestras decisiones, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra carne. Y lo que está sucediendo. Por eso Dios quiere pelear ahí. Pero la mente también tiene influencia o es influenciada por las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no es de este mundo, mas sin embargo estamos en este mundo. Y el mundo tiene influencia sobre nuestra mente, sobre las cosas que nosotros aceptamos y no aceptamos. Y dice Pablo en Colosenses, cuando le escribe a los Colosenses, dice, poner o buscar las cosas, ¿de dónde? De arriba. Te está enseñando la clave, te está dando una llave, pero primero te dice, si has resucitado con Cristo, en otras palabras, si eres de Él y aceptaste a Jesucristo, ahora tú tienes que pensar en otro nivel y tienes que poner tu mirada o buscar cosas de Cristo de arriba.
y poner o establecer tu mentalidad en las cosas de Dios. Y eso es lo difícil. Porque tu mente no se fue allá automáticamente, sino que tiene que ser renovada, porque les aseguro que a nadie de ustedes se les olvidó hacer lo malo, o mentir, o engañar. Fácil. Y cuando yo no hago estas cosas, automáticamente vuelvo a caer en lo que conozco. Y mi recurso es ir a mi mente, al banco de mi mente y sacar lo que yo ya he tenido y las experiencias que han sido sembradas en mi corazón. Y mi mente es tan ágil y tan rápida que digo, ¿cómo salgo de esta situación? Y basado en el conocimiento y en experiencias y lo que he sembrado en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, yo voy a reaccionar de esa manera. Por eso yo necesito venir a la iglesia, leer la palabra, para poder depositar ese tipo de cosas que están arriba en mi mente, para no llegar solamente y no tener opción y volver a hacer las cosas de las cuales Cristo ya me había sacado. Pero como no puedo yo renovar mi mente, yo voy a hacer lo que el diablo y el mundo ha establecido en un sistema. Estoy impuesto a salir de esto de esta manera. Estoy impuesto a reaccionar a ciertas situaciones y a ciertas cosas de esta manera. ¿De cuál manera es esa? Tal vez puede ser la manera o de que el mundo te ha enseñado. Estás impuesto a abrir puertas siendo deshonesto. O estás impuesto a utilizar lo que Dios te dio para cosas tal vez que no sean buenas. La mente puede ser influenciada por el mundo. Tienes que pelear en contra de la carne, contra los deseos de tu carne. Esto dice Juan, ¿verdad? En primera de Juan dice que los ojos, el deseo y el orgullo de la vida. Las tres cosas. Así ve a los ojos de la carne y el orgullo de la vida. Y por orgullito, muchas de las veces hacemos cositas que no son de Dios. O por el deseo, la lascivia de los ojos, empezamos a hacer las cosas. Y es un juego en la mente. Un juego en la mente. Que tú empiezas, una guerra no es un juego, pero si tú estás ahí y sabes, ¿te acuerdas, Omar? No sé si estás aquí cuando les dije, los hombres razonan con las cosas y ven más información con las palabras. Las mujeres sienten las palabras. Y un hombre y una mujer piensan y actúan diferente. Y cuando yo llego y le digo a una mujer, se te ve bonito ese vestido, estoy sembrando algo. Tal vez lo estoy sembrando para yo poder recibir algo y sigo caminando. E inconscientemente la hizo sentir bien y al rato se va a poner vestidos bonitos o se va a arreglar cuando está a mi alrededor porque la hizo sentir bien y yo sigo dando algo que tal vez no está recibiendo en otro lado y ahora yo empiezo a adquirir y ganar territorio para poder hacer algo que no conviene
Porque aun cuando he sido aceptado o limpiado por la sangre de Cristo, si mi mente no ha sido transformada, la palabra de Dios me advierte en contra de este tipo de cosas cuando dice que se meten y aprovechan los hombres de personas que están débiles mentalmente, de las viudas, de los pobres, de este tipo de cosas, y atacan la mentalidad débil de alguien más. Y ahora yo puedo estar engañando a mi esposa o a mi esposo sin que nadie se dé cuenta y estar sentado en la iglesia alabando y glorificando a Dios. Lo hemos visto muchas veces en lo que sucede. Porque he abierto una puerta por la tendencia que yo tenía desde antes de aceptar a Jesucristo. Y estas son las cosas que muchas de las veces no se hablan en la iglesia, pero que empiezan a suceder por todos lados. Y quieren barrer todo debajo de la cama y empiezan a vivir una vida llena de pecado, y el pecado empieza a producir la muerte espiritual en la vida de cada hermano, y la iglesia puede estar llena, pero espiritualmente muerta. Eso sucede muchas veces. Porque puedes tener el conocimiento de la verdad y no aplicarlo a ti mismo y ser como los fariseos y a tratar de aplicárselo a alguien más. Esa es la disciplina. ¿Y sabes qué es lo peor de las cosas? Que el orgullo de la vida te dice, todavía puedo. Yo si quisiera me puedo conseguir a ese hombre. O yo si quisiera me puedo conseguir a esa muchacha. Y sabes que puedes. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. En otras palabras, no porque puedes, quiere decir que lo vas a hacer. Entonces ya tienes una luchita, una guerra interna. Esto nomás es como ese ejemplo, pero puedes decir, puedo hacer esto y ganarme un dinero. Y ya tienes una lucha interna porque es fácil. Se te dio la gracia para hacer ese tipo de cosas. Y ahora, conociendo mi debilidad en esa área de mi vida, lo que tengo que hacer es pelear en contra de mi manera de pensar, de mis pensamientos, para no reaccionar de la manera que estoy impuesto a reaccionar. Porque antes de aceptar a Jesucristo, tal vez le metí un chorro de cosas, porque hay mucha gente que hizo muchas cosas y ahora están en la iglesia. Y Dios está trabajando con ellos de la manera que ahora ellos están teniendo que hacer decisiones tal vez sumamente importantes en su vida, en su futuro, y nadie lo sabe. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermana. Amén, gracias a Dios. Nadie lo sabe. Pero por su mente está sucediendo, o en su mente está pasando una lucha y una guerra intensa, simplemente para que ellos puedan seguir siguiendo o siendo discípulos de Dios. Y es un milagro en sí que ellos puedan levantarse y estar en la casa de Dios. Es una victoria grande que ellos puedan estar delante de la casa de Dios y decir, yo decidí este día, yo gané la guerra en mi mente y yo decidí estar aquí en la casa de Dios. Me recuerdo cuando dije, Señor, me he desviado de tu camino. Me he desviado de tu camino, necesito buscar a Cristo. Y empecé a ver las personas a mi alrededor, que Dios las empezó a tocar, las empezó a salvar, se empezaron a reunir y ver, y que yo sé que Dios está haciendo algo a mi alrededor. Y como yo conozco cómo Dios trabaja, dije, algo va a suceder y hay una bendición que está a punto de entrar a este lugar espiritualmente y yo no me quiero quedar fuera. Pero no quiero hacerlo. Iba a la iglesia y yo sabía, yo ya había aceptado a Jesucristo, yo sí había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero estaba apartado de Dios. Estaba haciendo cosas que no eran
Y yo sabía y no me importaba. Esa es la cosa. Otra cosa, sabiendo que estás haciendo mal, no te importa porque te estás recargando en la gracia de Dios. Entonces llego y estoy ahí. Sé todos los cantos. Tengo más conocimiento que muchas de las personas que habían entrado. Entonces estoy viendo y no tengo ganas de alabar a Dios. No tengo deseos de buscar a Cristo. Pero mi mente me está diciendo, mi espíritu, que Dios está haciendo algo. Y dije, yo, por menso, me quedo fuera. En mi mente, en mi esto. Es mejor estar en el lugar correcto, ¿verdad? Dice, es mejor llegar a tiempo que ser invitado, no sé qué dicen, algo así. Dije, este soy yo, de aquí soy. Yo sé cómo Dios trabaja. Dije, y si me arrimo a la lumbre, yo sé que Dios me puede tocar. Y yo sé que Dios puede cambiar. Y salí ahí y sigue siendo igual de majadero y decía muchas cosas. Y estoy en la iglesia. Y decía malas palabras y llegaba y hablaba en lenguas. Fíjense nomás. Easy. Y es fácil. Y no me miren así como que acá dijo, ¿qué está pasando ahí? Porque pero si yo me posiciono en el lugar adecuado, yo sé que Dios va a hacer algo. Porque no puedo estar enseguida de la lumbre y realmente no quemarme. Como les dije, si se junta con gente que está sobrepeso, 9 personas sobrepeso, atínenle quién va a ser la 10. Si se junta con 9 ricos, pues quiere decir que va a ser el 10. La verdad, ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado con quién te juntas, quiénes son tus amigos. Las cosas que están pasando y sucediendo a tu alrededor, tú tienes que abrir los ojos y decir, esto me conviene. Y fíjese que así es como yo volví a los caminos de Dios. Porque Dios empezó a tocar a la gente alrededor y no a mí. Y una de las cosas que yo sé es que si yo no hago mi trabajo, Dios no va a parar, va a agarrar a alguien más que haga lo que yo tengo que hacer. Pero mi orgullito, y yo sé que yo puedo mejor que este. Yo predico mejor que este, yo enseño mejor que este aquí. Y él se celito, porque Dios lo está usando a él y no a mí, o a ella y no a mí, me llevó a buscar más a Dios. Por la razón equivocada. Y dice Pablo, a mí no me importa cómo lo hagas, pero hazlo. Y mientras que yo empecé a tratar de enseñar y a buscar y hacer las cosas, Dios empieza a cambiar tu corazón. Pero mientras que tú no hagas nada, Dios no puede trabajar contigo. Dios no puede trabajar con una persona que no está haciendo nada. Por eso nosotros vemos el resultado de no hacer nada este año. Si yo quiero un aumento en mi trabajo, tengo que hacer algo. Miren nomás. Es que estudié bien chida y quiero decirles todo, pero no va a poder. Cuando yo estaba más joven, Perla, cuando estaba creciendo en la iglesia, me decían, si lo pensaste, ya lo hiciste. Ya es como lo hiciste, Josué. Necesitas arrepentirte. Y yo iba a la iglesia, sabiendo que había muchos jóvenes, y nuestra plática, nuestras cosas, no eran nada de lo que estaba pasando en la iglesia. Ya esa muchacha me gusta, y este muchacho me gusta, y empezaban y así. Y llegaban ¿cómo dicen los elders? Los ancianos de la iglesia, y me regañaban. Y me sentaban, y cuando estaba masticando chicle, llegaba una de mis tías y me decía, ok, nada, se ponía así.
la iglesia, bueno, ahí le daba el chicle. O llegaban y me sentaban aquí enfrente porque no estaba poniendo atención. Porque yo siempre tenía la tendencia, y aunque estaba poniendo atención, yo estaba sentado ahí, yo siempre estaba así. Y tal vez estaba poniendo más atención que todos, pero estaba así, hasta se le ponía rojito aquí así siempre. Y hasta la fecha. tengo esa mala costumbre. Pero llegaban y me regañaban y me sentaban y me decían. Iba a bailar, me bajaban de la batería porque me fui a bailar el día anterior. Estaba en el Esfinge. Y decían, si ya lo pensaste, ya lo hiciste. Y se agarraban de la... Yo sé lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, llega Jesucristo y dice, si tú deseas a esa mujer, a la mujer de tu prójimo, en tu corazón, ya has pecado en contra de ella. Y yo empecé a entender, y todas estas experiencias y estas cosas me caían bien gordas en la iglesia porque yo no las podía entender, y como no las entendía, lo usaban en mi contra. Pero empecé a estudiar la palabra de Dios y empecé a tratar de enseñarles a lo que me querían enseñar y no les gustó. Porque le decía, eso no significa esa palabra que está diciendo Dios. Porque cuando dice que lo que deseas en tu corazón, no quiere decir que el pensamiento no va a llegar a tu mente. Porque también hay otros versículos que dicen que tengo que traer todo pensamiento cautivo ante la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque yo no me quiero sentir como un pecador cuando no lo estoy haciendo o que no está malo lo que está pasando en mi mente, si lo puedo arrestar a tiempo. Entonces empecé a entender que cuando Dios empieza a hablar de corazón, estaba hablando de la voluntad y estaba hablando del deseo. Cuando mi deseo y mi voluntad se ponen de acuerdo, entonces ya he pecado en mi corazón, porque ahora lo único que necesito es una oportunidad. La chance de hacerlo. Se la voy a tumbar. A esa chavala yo se la voy a tumbar a este va. Mi deseo estaba ahí, pero se unió con mi voluntad y lo único que necesito es la oportunidad para yo empezar a actuar de acuerdo a lo que yo estoy pensando en mi corazón. Es muy diferente, mi amado hermano, que cuando llega y veo que llega el pensamiento a mi mente y dice, yo quiero a esa muchacha, y luego después llega y dice la palabra de Dios, hey, ¿estás casado? No puedes. Dijo un señor, mi hijo, no se vale, nomás una para cada uno. Dijo un viejito un día. Entonces yo tengo que arrestar ese pensamiento en el momento que llega para que mi deseo no se una con la voluntad, y ahora yo traigo todo pensamiento cautivo ante la obediencia de Jesucristo, y la palabra de Dios no la van a utilizar para hacerme sentir culpable y decir que estoy mal y después ya no querer venir a la iglesia porque no estoy pensando adecuadamente, sino que es un proceso donde yo empiezo a arrestar cada pensamiento que no viene de Jesucristo. Dice que me tengo que poner el yelmo de la salvación, entendiendo la palabra de Dios que Dios está tratando de decirme en mi vida. Y venían y oraban, pásale Yahshua, quiero orar por ti, me decía, para que Dios te quite el deseo. ¿Cómo que Dios me quite el deseo de estar tener novias? ¿Cómo? No es cierto. Yo no recibo, fuera del nombre de Jesús. Imagínense, nunca me hubiera casado. Eso es del diablo. Es malo. Esos nomás son ejemplos o cosas. Pero ¿cuántas cosas no batalla una persona en diferentes áreas de su vida? En diferentes áreas de su vida.
uso ese tipo de ejemplo, mi amado hermano, porque la mera verdad, eso es lo más común. Eso es lo más común. Desde chiquito, que empiezas a crecer, te empieza a gustar un muchachito, te empieza a gustar una muchachita. Y el deseo que hay en ti, el diablo lo empieza a utilizar y lo saca fuera de control. Y empiezas tú a pensar de una manera diferente. Empiezas a vivir de una manera que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y miren nomás lo que está sucediendo en el mundo. Y no va a alcanzar, pero ya nomás con esto cierro. Miren nomás lo que está sucediendo en el mundo. Ni me metí en buscar y poner. Y eso es lo que iba a hablar. A los hombres se les está enseñando a ser más afeminados. Y a las mujeres se les están enseñando a ser más masculinas. En la manera que reaccionan y hacen y ponen y esto. Y ahora, lo que Dios te mandó a hacer, tú ya no lo estás haciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad, el mundo está teniendo influencia sobre tu vida. Y dice, si hago lo que Dios dice, ahora, ¿qué va a suceder en el mundo? ¿O cómo yo voy a reaccionar? Y aún tienes miedo de decirle a tu esposa que ya no trabaje, que tú la vas a cuidar porque estás teniendo la presión de que ahora no la estás dejando hacer una mujer. Y empiezas tú a como hombre decir, ahora ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mis, ¿cómo se dice? Lo que yo tengo que hacer, hombre, mis responsabilidades como hombre. ¿O qué es ahora mi responsabilidad como mujer? Porque el matrimonio no lo estableció el mundo o la sociedad, sino lo estableció Dios. Y en el matrimonio Dios nos da todas las cosas que como hombre tenemos que hacer. O como mujer tenemos que hacer. Y empezamos nosotros a ver que el mundo ahora está cambiando y teniendo influencia sobre los pensamientos y se están depositando en nuestro corazón. Y ahora vuelvo al banco de mi corazón y los pensamientos que he tenido y me revelo. No me estoy rebelando en contra de mi esposa o de mi esposo, sino me estoy rebelando en contra de lo que Dios estableció, porque tal vez no he entendido lo que es mi responsabilidad como hombre o mi responsabilidad como mujer. ¿Te acuerdas que creciendo eras hombre cuando empezabas a trabajar? Oh, ya soy hombre, ya empiezo. Ahora no. Ahora ha cambiado el mundo de tal manera que ya no hay ese ejemplo y ese mentor delante de ti que tú puedas ver como joven y como niño, decir, esto es lo que mi papá me ha enseñado, porque papá ya no está en la vida del niño, porque fue una consecuencia de una separación. Y yo les he dicho esto varias veces, yo que crecí sin papá tuve que aprender cosas ya de grande que debería de haber aprendido de chico. Y ahora cuesta más porque ahora te da vergüenza aceptarlo. Esa es lo que está sucediendo hoy en día en este mundo. Que si vemos lo que está establecido en la palabra de Dios y lo que está sucediendo en el mundo, están totalmente opuestos. Entonces, vamos a comenzar primero con buscar. Y yo creo que lo voy a continuar en la semana que entra, este mensaje, para poder ver lo que es empezar a buscar. Para poder entender nosotros la importancia de no ser ignorantes a lo que Dios ha establecido. Y empezando este año, yo tengo que liberar mi mente de la opresión del enemigo o de la influencia del enemigo. No tiene nada que ver con que usted haya aceptado a Jesucristo o no. Eso quiere decir una forma nueva de vivir también. Y
Y empezamos bien, pero tal vez en el camino necesitamos que otra vez reubicarnos y decir, aquí es donde yo necesito estar. Aquí es donde yo necesito permanecer. Y cuando yo me salga de este camino, esta es la indicación que ando mal. Y la mera verdad, mi amado hermano, es conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Recopilarme. Vamos a ponernos de pie. Amén.